Gustavo Bolívar, quien participó como candidato a la alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico, y Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, quien también tenía un candidato de apellido Upegui, familiar, cuñado. Al parecer, como dicen por ahí, era su títere, su muñeco de vitrina que tenía participando por la alcaldía de Medellín, Antioquia, anda agarrado con Gustavo Bolívar después de los inesperados resultados electorales que se presentaron en las últimas elecciones regionales territoriales en Colombia, donde, como les digo, al parecer no les gustó para nada a este par los resultados, aunque también están denunciando que posiblemente se presentó un fraude electoral por varias presuntas irregularidades en el formato E14, que a propósito, para aclarar aquí, antes de pasar a este encontronazo entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero, la foto que se utilizó en la portada de este video la editó el mismo Gustavo Bolívar el día de Halloween. Dice él que me disfracé de E14 y publica acá en su frente el número modificado con las irregularidades que se han venido denunciando y que afectaron estos resultados negativamente y que, según ellos, por este motivo no era lo que esperaban. Bueno, comenzamos entonces con este encontronazo donde también participa Daniel Mendoza Leal, uno de los quemados. Para rematar, se acabó, o mejor, Cruz Verde dice que no hay crema para los ardidos, para las quemaduras. Gustavo Bolívar los calentó con el siguiente trino que Daniel, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, le respondió, y después Gustavo Bolívar le volvió a responder. Comenzamos. Dice Gustavo Bolívar: para corregir el rumbo se necesita autocrítica, aunque se avanzó y hoy tenemos más gobernaciones, alcaldías y curules que hace una semana. El pacto histórico sí está roto en muchas partes de Colombia por haber impuesto listas cerradas sin consulta interna. El que no reconozca esta verdad no está leyendo la realidad. Debido a la elaboración de listas a bolígrafo y el excesivo bogocentralismo en la elaboración de listas regionales, perdimos curules valiosas como las de Carrillo y Celio en Bogotá, y muchos cuadros importantes que fueron saltados en sus procesos o menospreciados se fueron a otros partidos. Cuando digo recoger los pedazos, me refiero a traer esos cuadros de nuevo a casa y depurar las prácticas para que haya verdadera democracia interna. Solo así podremos enfrentar lo que viene. El autoengaño solo conduce a empeorar las cosas. Si en 2026 no podemos hacer coaliciones para las legislativas, nos toca fusionar las personerías para sobrevivir. Escribió Bolívar el 1 de noviembre del 2023 y el mismo día Daniel Quintero Calle, el exalcalde de Medellín, que también está caliente porque su candidato a la alcaldía ha perdido, dice y le responde a Gustavo Bolívar aquí, posteando el mismo trino de Bolívar, y encima responde: Bolívar, dentro de esa autocrítica es momento de incluirte. El gobierno se ha ido quedando solo debido a liderazgos tóxicos como el tuyo. ¿Cuántos que desde la independencia apoyamos a Petro terminamos más maltratados por vos que por el establecimiento? Algunos nos hemos mantenido firmes, muchos se han ido. Si el liderazgo del pacto de cara al 26 está en tus manos, el pacto ha terminado. Y este mismo día, Gustavo Bolívar de inmediato le respondió lo siguiente: la verdad siempre sonará tóxica a los oídos de la corrupción y la politiquería. Para reconstruir el pacto debemos actuar sobre diagnósticos serios, con honestidad y sin autoengaño. Por personas como usted, o sea, como Daniel Quintero, no hemos podido cumplir la promesa del cambio. Allá se la achacaron toda a Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín. Y Gustavo Bolívar continúa hablándole: usted no ha sido nunca de esta causa que dejó miles de muertos. Es un simple oportunista tras de un ministerio o una candidatura presidencial que termina la alcaldía de Medellín con una impopularidad del 80%. Arrancas mal tu campaña, hermano, le dice Gustavo Bolívar a Daniel Quintero.
Y continúa, yo no tengo ambiciones personales, por eso digo lo que incomoda a muchos. Si quisiera acomodarme diría lo que todos quieren oír, o recibiría miles de millones de contratistas para ganar una elección. Pero no, yo represento a esa Colombia que sueña con ese día que nunca llegará, el día en que todos los políticos digan la verdad y dejen de enriquecerse a sí mismo y a sus familiares con plata de los pobres. Ahí también después Daniel Quintero vuelve a responder el mismo día a eso de las 4:11 de la tarde de este miércoles 1 de noviembre del 2023, dijo lo siguiente: Bolívar, en nuestro gobierno bajaron los homicidios 40%, el desempleo casi a la mitad. Fuimos la ciudad que más gente sacó de la pobreza. Aquí nació la matrícula cero, le dimos computadores a los niños. Sacamos adelante la tercera línea del metro, recuperamos la plata de Hidroituango, los responsables fueron condenados y pusimos a funcionar el proyecto. En el estallido social todos los estudiantes y policías regresaron con vida a sus casas. Nos enfrentaron los corruptos, los medios y los partidos tradicionales. Aún así, Upegui, exsecretario de la no violencia de la otrora ciudad más violenta del mundo, es hoy el jefe de la oposición después de lograr un digno segundo lugar. El pacto que la gente quiere es uno que sea amplio y sume a otros, y no uno que espante a todos con sectarismos. Insisto, si el liderazgo del 26 está en las manos de Gustavo Bolívar, el pacto se romperá en pedazos. Repitió la misma frase anterior, se reitera aquí, y Bolívar, hasta el momento, no responde, pero el presidente de la República, Gustavo Petro, sí ha reaccionado sobre esta noticia que publicó Blue Radio, sobre este encontronazo, esta pequeña pelea en redes sociales entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero. Dice Blue Radio en un titular que compartió el presidente Gustavo Petro: Bolívar y Quintero se acusan mutuamente de derrota del pacto histórico. Y Gustavo Petro comparte la noticia y dice: ay, Blue, la coalición política que ganó la primera vuelta presidencial ya lleva 12 gobernaciones ganadas, más de 1.000 concejales y se acerca a 100 diputados. Otro de los que reaccionó y que también perdió las elecciones en Bogotá como concejal es Daniel Mendoza Leal, el creador de la serie El Matarife. Reaccionó ante lo que está pasando con Gustavo Bolívar y Daniel Quintero en redes sociales. Dice Daniel Mendoza: estoy de acuerdo con usted, o sea, con Gustavo Bolívar, porque aquí compartió el trino de Bolívar o el post. Estoy de acuerdo con usted, los errores se deben reconocer en lo general y en lo individual. El pacto histórico y sus partidos no pueden obrar de la misma forma que obran los partidos de extrema derecha ni aplicar los mismos procedimientos, porque no buscamos los mismos objetivos. Decimos ser diferentes a los gestores del colonialismo político, decimos ser el sector que representa el cambio, luego debemos ser coherentes con nuestra propia esencia y edificarnos en una bandera que se rija por la verdad, por la participación, por la inclusión y por el humanismo, y estos principios solo pueden ser llevados a la práctica si nuestras propias actuaciones son delimitadas por los mismos principios que rigen la democracia participativa. A usted lo invito desde aquí a que busquemos un camino conjunto de la mano de la base con miras a encontrar nuevamente la coherencia entre lo ideológico y lo operativo, aquella sincronía que debe existir entre el ser y el deber ser que tanto nos faltó en estas elecciones y que fue aquello que desmotivó y confundió a candidatos y sufragantes. Gustavo Bolívar, respetado amigo, espero que se concrete el tinto que tenemos pendiente. Y cita acá a Gustavo Petro, a Heide Sánchez, a Carlos Carrillo, a Gustavo Bolívar y Carlos Moreno. Entonces Daniel Mendoza Leal, el creador de Matarife, también le respondió a Daniel Quintero Calle lo siguiente: todos cometimos errores, ustedes dos se equivocaron, están mal rodeados y mal asesorados. Y pregunta, ¿se dan cuenta de que lo que representó su lucha para Colombia está a 2 años de perderse? Se dan cuenta todos aquí en las redes. Esa banda presidencial se la va a colgar otro caballo del Matarife si ustedes dos no empiezan por reconocerse como gestores del cambio estructural que debe hacerse en el interior del progresismo.
Los llamo a la madurez. En vez de estar baboseando las teclas, deberían estar preocupados por darle sentido a la idea del país que siempre ha tenido Gustavo Petro y que debe ser nuestro principal derrotero. Entonces aquí Daniel Mendoza Leal ya había publicado en YouTube, para que lo vean, un comunicado donde pregunta por qué nos fue tan mal en el Consejo de Bogotá, por qué se perdió la alcaldía de Medellín. A pesar de todo, sigo apreciando mucho a Gustavo Bolívar y respetando a Quintero Calle. En enero de 2024 inició gira de festivales con Matarife, la película. Un video que pueden ver dura 8 minutos 47 segundos y está en YouTube, en el canal oficial de Matarife, la serie. Y Gustavo Bolívar escribió lo siguiente: yo no dejé mi vida de comodidades por venir a construir un mundo político de mentiras y falsedad. Me ofrecieron un cambio y lucho por ese cambio porque hay millones de personas sufriendo la pobreza y la violencia. Ya aprendimos que el cambio no se hace con mentiras, con politiqueros ni oportunistas. Eso al final sale mal. Lo haremos con los pocos o muchos que crean en la política decente. Eso es lo que es tendencia en estos momentos, ese agarrón entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero después de los inesperados resultados electorales de las pasadas elecciones regionales territoriales que se desarrollaron en Colombia y que el pacto histórico al parecer no logró lo que quería. Sin embargo, como dice Gustavo Petro, sí lograron ganar varias gobernaciones a nivel nacional con el logo del pacto histórico. Por otra parte, los medios de comunicación tradicional en Colombia y algunos alternativos, o que están disfrazados todavía como en Halloween, como quién y qué de alternativos, titulan: derrota electoral, enfrentó a Gustavo Bolívar y Daniel Quintero por el pacto. Y este, que se llama Valora Analítica, titula: Daniel Quintero se va contra Gustavo Bolívar, lo califica de liderazgo tóxico. Otro, Vanguardia, fuego amigo en el pacto histórico, Daniel Quintero se va contra Gustavo Bolívar. Bueno, pasemos mejor a Infobae. Dice: agarrón entre Daniel Quintero y Gustavo Bolívar. El gobierno se ha ido quedando solo debido a liderazgos tóxicos como el tuyo. Citan la frase de Quintero Calle, que no dudó en arremeter contra Bolívar y lo señaló de no incluirse en la autocrítica que este mismo realizó, asegurando que era uno de los principales problemas. El Tiempo: Bolívar versus Quintero. Se inicia batalla en pacto histórico para suceder a Gustavo Petro en las próximas elecciones presidenciales, porque otra de las cosas es entre el público y entre los comentarios que quieren que Daniel Quintero se lance a la presidencia y también quieren que Gustavo Bolívar sea candidato por el pacto histórico. O sea que al parecer ya desde ya comienzan a ser rivales, ¿no? Por Semala dice: por personas como usted no hemos podido cumplir la promesa de cambio. Sigue la pelea entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero. Acá la silla vacía dice: pelea de quemados, se acabó la crema en Cruz Verde. Bolívar llama a fusión de partidos del pacto y Quintero le lanza pullas. Bueno, Cambio, Revista Cambio, que es la competencia de Revista Semana. O sea, como Revista Semana es la versión femenina, Cambio podría ser la revista Semalo. Cambio, dice: Daniel Quintero no ayuda a Gustavo Bolívar en su tusa electoral y le dice tóxico. Y Caracol dice: Quintero a Bolívar, el gobierno se está quedando solo debido a liderazgos tóxicos como el tuyo. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, arremetió contra el excandidato a la alcaldía de la capital, Gustavo Bolívar, quien hizo una crítica al partido oficialista. Bueno, las autocríticas que están de moda después de los resultados electorales, ojalá pues sirvan para corregir fallas y errores. Ojalá pues se solucionen los problemas internos del pacto histórico. De alguna manera se tienen que corregir, están a tiempo antes de que lleguen las próximas elecciones y se enfrasquen en estas pequeñas peleas sin fin. Esto es Lo Más Trinado, resistencia contra la censura y la desinformación. Quien les habla, Cristian Valencia. Nos vemos en otro video a continuación. Chao.